Nuevo negocio se ha puesto en marcha en la Argentina. Justicia y asociados. Muy buenas tardes. Bienvenidos. De esto vamos a hablar. En momentos del relato deportivo, a veces cuando un jugador se cae boca abajo, solemos decir, para que sea más académico, está de cúbito ventral. Bueno, así, de espaldas al cielo, está la justicia hoy día en la Argentina. Descarada, desvergonzada, fétida. Los términos que se puedan aplicar son muy variados y todos le corresponden a una justicia cuyos representantes más conspicuos en este momento pueden ser, por ejemplo, el fiscal Luciani, jugador de fútbol, un habitué de las relaciones con el poder, ya sea el poder político o el poder mediático de Clarín, al que además, desde el punto de vista familiar, también tiene alguna relación. Todo se da como para que no tengamos justicia de parte de estos hombres que juntos están trabajando. El de más atrás le dice al de más adelante, o el de la izquierda, el que está en el medio, señor presidente, cuando podrían perfectamente llamarse por el sobrenombre, integran el mismo equipo, tienen que ver con Mauricio Macri, allí están jugando en los abrojos y van como abrojitos prendidos al poder. Estos son los personajes que tienen que juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Más impudicia no se puede pedir. Es tan inelegante, tan afuera de las posibilidades de la justicia. En un juicio que viene tramado de la peor manera desde hace años, en el que no han encontrado una sola prueba, en el que hicieron los peritajes de una manera insuficiente, como buscando lo mejor, y sin embargo los peritos le dijeron no hay nada, no hay absolutamente nada, igual llevaron el juicio adelante. ¿Confiando en qué? En los aspectos políticos y en estos troneras, como dicen en lunfardo, como se dice en el barrio, estos balas perdidas de la justicia que se comportan de una manera tal que motivaron una recusación presentada por Cristina Fernández de Kirchner. Claro, una recusación a esta justicia es muy difícil que encuentre exponentes diferentes, pero el intento hay que hacerlo. Es una obligación incluso de la querellada. Vamos a ver lo que son los tuits de Cristina Fernández de Kirchner respecto al paso que dio hoy, pidiendo, reclamando que estos jueces, este fiscal, no pueden actuar. Hoy hice juego con todo. Hoy Página 12 prueba que la asociación ilícita es de ellos, el presidente del tribunal y el fiscal de la causa Obra Pública jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Lloren también juega en el mismo equipo, pero dio la casualidad que en el día de la foto fue desafectado porque no sé, tendría alguna lesión o algo por el estilo. Esto lo agrego por mi cuenta. Y hay otro tuit de Cristina Fernández que tiene que ver con este pedido de recusación, con decir la justicia no puede ser así. ¿Querés conocer más jugadores? También está Jaime Méndez, intendente de Cambiemos de San Miguel, que casualmente estuvo ayer con Macri en una recorrida política por la ciudad. Hoy, Luciani, este personaje mezcla de Clarín con la toga del juez, una toga que es una venda ensangrentada por lo que está supurando en realidad la justicia hoy día en la República Argentina. Luciani se permitió responder. Vamos a ver si la respuesta es que nunca fue a jugar a la cancha de Macri, si la respuesta es que no se conoce con ese presidente del jurado, el que le dice, señor presidente, en vez de Cachito, ¿me entendés? Porque más o menos tendría que ser la terminología entre integrantes del club Liverpool. Liverpool se llama el club con el que compiten en los torneos que organiza el máster Mauricio Macri. Esperaré para que me corran traslado, para que yo pueda contestar de manera oral las cuestiones que han planteado las defensas, señor presidente. Lo puedo hacer ahora, si que quieren, no tengo ningún inconveniente. Podemos esperar que hagan todas las presentaciones que quieran, no hay ningún inconveniente, pero luego de todas las presentaciones, lo que sí voy a solicitar, señor presidente, es que contestar cada uno de los planteos de manera oral y en esta audiencia. Muchas gracias, y no por escrito. Bien, muy bien. Era muy interesante esperar este momento, porque podía decir ya a la opinión pública que ese fiscal que sigue actuando no tiene nada que ver con Macri, jamás pisó un lugar donde está un hombre que ha manejado nada menos que la justicia, que ha puesto jueces, que ha puesto integrantes de la Corte Suprema. Sabemos todo lo que ha ocurrido. Y él estaba allí,
Bueno, si no estaba allí, por favor, que lo diga para que todo el mundo le pida disculpas y diga que el que está en la foto no es él y que la foto no fue tomada en Los Abrojos, en lugar de Macri. Con eso más o menos estaríamos conformes. Él no integra ningún equipo de Liverpool que juega en los torneos organizados por Macri. Basta, con eso alcanzaría, pero no lo dijo. ¿Será que por ahora no lo quiere decir como para reservarse un golpe de efecto más adelante? De todas maneras, como este es un juego mediático y jurídico, el medio que abastece de toda la posibilidad de que la justicia funcione como está funcionando en estos momentos en la República Argentina, el diario Clarín, el grupo Clarín, lo defiende. La defensa que van a escuchar es muy curiosa, es de colegas, tengo entendido. Bueno, escuchemos, pero me adelanta el equipo de producción que da, qué sé yo, calor ajeno, que es una relación promiscua la que se da entre unos y otros. Pero veámoslo, sean ustedes jueces. Lo que está diciendo Cristina Kirchner es: todas estas personas que integran la justicia en Comodoro Pi son parte de los FER, es decir, ejecutaron un plan para perjudicarme, para prescribirme políticamente. Son parte de un partido de fútbol. Permítame, o sea, la nota que escribe este periodista en Página 12 incluso hace mención a publicaciones en páginas de Facebook, es decir, no pasa por ahí la cuestión. Ahora, ustedes como que siguen el juicio, y especialmente Adrián, que es abogado, si un partido de fútbol probaría una asociación ilícita, se supone que todas las pruebas que tiene el expediente da por sentadísima la asociación ilícita. Sí, o un sea, partido de fútbol no prueba ninguna asociación ilícita. Es más, si lo mirás así fríamente, y no fuese el caso de Cristina, los jugadores de un equipo muchas veces se llevan mal entre ellos. Ahora, me parece, Luciano, que está intentando ganar Cristina, es tiempo. El brillante abogado al que le piden la opinión dice, bueno, que estén en el mismo equipo no quiere decir que sean amigos. A veces vos, el 4 y el 11 se miran mal. Basta verlos en el vestuario, se dan la espalda. Por ahí es esto lo que nos quieren explicar para decir que no hay ningún tipo de problema. ¿Y por qué lo había cuando supuestamente? No, ni siquiera eso. Cuando mentían estos mismos medios que Casanelo había estado en Olivos y se había reunido con Cristina Kirchner. Entonces, ¿por qué era importante en ese momento? ¿Por qué no decir, bueno, a lo mejor se veían, pero se sentaban de espaldas y no tenían ninguna relación, como más o menos acabamos de escuchar? ¿Por qué tanto lío? Vamos a recurrir un poco a los archivos. Verán ustedes lo que se decía de ese encuentro de un juez y la presidenta de la República, que es más o menos lo que ahora se apunta con relación a Luciani, a Macri, al lugar donde se hacen los torneos, etcétera. Si no pasa nada, si a lo mejor ni siquiera se hablan entre el juez Jiménez Uriburu y Luciani, ¿por qué tanto lío cuando ocurría aquello del invento que habían hecho de que Casanelo había ido a Olivos? Casanelo tuvo 3 reuniones en Olivos. 3. Fueron después de las 12 de la noche. Junio del 2014, cuando se jugaba el Mundial de Fútbol. Estoy a punto de vomitar de los nervios, te lo juro literalmente y por Dios, te lo digo. Nunca estuve tan nervioso en mi vida. Septiembre y noviembre del 2015. Doctor Casanelo, usted fue a la Quinta de Olivos en esas oportunidades. Y se juntó con Lázaro, a quien hoy pone preso, pero durante meses comentan, dicen que usted habría recibido 3 millones de pesos de Lázaro durante muchos meses. Quiero demostrarles un tuit de Cristina Fernández de Kirchner sobre aquello de Casanelo. Sabía que le habían adjudicado además a Casanelo haber recibido esa cantidad de dinero. ¿Sabe usted lo que la justicia ha dicho al respecto? Y que los que denunciaban son los que están en estos momentos procesados y no sé si alguno preso. ¿Querés conocer más jugadores? Y si no alcanza, dice Cristina Fernández de Kirchner, segundo testimonio fotográfico. En el mismo equipo juega Rubi Martínez, cuñado del candidato presidencial de Cambiemos para el 2023. Horacio Rodríguez Larreta. Pensar que me armaron una causa porque decían que un día habían visto al juez Casanelo en Olivos. Es una justicia clandestina, una relación además
promiscua, clandestina, bochornosa, vergonzosa con los medios de comunicación, que son los que arman, construyen, deconstruyen todo lo que se pueda hacer con la mentira, con la falsedad y con la mendacidad en la República Argentina. Miren lo que cuenta además en Orsay, que me parece también muy valioso, periodistas que están contando cómo se desenvuelven este tipo de historias. La historia oculta del fiscal Luciani. Mientras la emprende contra Cristina, su familia explota trabajadores en el campo, evade, socia de los Brown y trabaja para el Grupo Clarín, como no puede ser de otra manera. No presenta una sola prueba y el prontuario familiar pesa mucho más de 3 toneladas. Buena la ironía. Y es que Abelleira, hermano de Josefina, su esposa, formaba parte desde 2010 del Grupo Clarín, donde fue director de torneos y competencia, y yo que estaba esperando que me llamaran para contratarme. Y además CEO de DirecTV, ahí tampoco voy a poder ir, y participando en otras empresas del grupo como T2, Green Golf y Alphatel. Estaban bien metidos, hasta el año pasado, cuando murió víctima del coronavirus. Muchos recuerdan aún los beneficios logrados por el grupo en el macrismo durante la gestión de Abelleira. Miren lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en el año 2020. Es interesante, tiene que ver con todo esto que tanto duele, hablando en serio, sobre la injusticia de la Argentina. Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipáticas, intervencionistas o comunistas, cuando no nos pueden parar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, se van a los juzgados. Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Muy interesante lo que agrega Juliana Di Tulio a todo esto. La pregunta final de este tuit de Juliana sirve para entender cuáles son los mecanismos muy perversos dentro de los que se mueve esta justicia disoluta. Dice Juliana Di Tulio: ahora juez Jiménez Uriburu lleva a audiencia de juicio por obra pública mate del equipo de fútbol que juega el Macri, el fiscal Luciani y él en casa del presidente Macri. Se llama provocación e impunidad. Si jugara al fútbol en lo de Báez, ¿llevaría el mate con la inscripción Báez? Imparcialidad es lo único que no hay. Vean ustedes la fotografía de este provocador juez, de una justicia en reversa. Ahí está, con el mate, si quitamos Comodoro Pro y el equipo de la persecución, ahí está Liverpool, ahí están las últimas letras de la palabra del equipo de fútbol. Esta es la respuesta, son socarrones, tienen a Clarín detrás. ¿Qué les importa lo que pueda decir la vicepresidenta o quien sea, el presidente de la ONU? No les interesa nada, tienen nada menos que el respaldo de la mafia. Este es alguien que podría perfectamente ser un pistolero de esa mafia y que con el poder que tiene detrás estaría mirándonos de esta manera. Socarrón además hoy eligió ir como respuesta con ese mate para mostrar todo el poder que tiene, que no es de él, por supuesto, es un poder que le toman prestado permanentemente a la mafia de Mañeto, pero con eso van al frente y se pueden animar absolutamente a cualquier cosa. Martín Soria estuvo hablando esta mañana, el ministro de Justicia, y dijo: la promiscuidad, el corporativismo de la gran familia judicial, que se cayó rendida a los pies del macrismo, sus negocios y del poder mediático. A ver, Clarín, los grandes medios de comunicación, que son los que el brazo armado mediático del macrismo y de esta justicia totalmente corrompida. A ver, insisto, cuando un juez, un funcionario, un camarista de casación entraba a escondidas a la Casa de Rosada, a Olivos, yo lo decía ayer, esto parece el Club Social y Deportivo Comodoro Pro. El que no iba a jugar al bridge con Macri a Olivos entraba a jugar al tenis, y el camarista que no entraba a jugar al tenis entraba a jugar al pádel, o los fiscales que no iban a verlo a Pepín Simón en la Rosada directamente iban a jugar al fútbol a los abrojos con Macri. Bueno, pero no, ¿cuál es el problema de que juegue al pádel, al bridge? No hay ningún inconveniente.
El problema es que después actúan como jueces en causas que son impulsadas por sus patrones, por quienes los dirigen, por el director técnico del equipo, por el dueño de los abrojos, por el dueño del campito donde van a jugar, por el dueño de los vestuarios, el que del agua para que se bañen, etc. Y allí están todos ellos amontonados con su servidumbre como mayordomos, que los ponen de número 7 porque es gracioso los domingos a la mañana jugarse un buen partido de fútbol, comer un asado y decir ¿cómo le vamos a mandar presa a esta señora? Bueno, dicen otras cosas un poco más duras cuando se ponen de acuerdo para lo que van a hacer. Son delincuentes que están en uso de la justicia, no otra cosa. Mire usted la explicación que dio Luciani cuando al bala perdida que es, al tronera que es, le estaban señalando que había hecho lo que quedó fotográficamente demostrado. Él no se preocupó en decir que eso es mentira. Es verdad y que, más o menos es lo que dijo Uriburu, Jiménez Uriburu, tomando el mate donde se podía leer Liverpool. Es una cuestión tan antijurídica, tan impresentable. Mire usted esta placa que vamos a compartir ahora. Es interesante, es el equipo de la persecución. Mauricio Macri, el director técnico, un poco más que eso, presidente, director técnico, manager. El capitán Pepín, no está mal elegido el capitán, es el representante directo del técnico dentro de la cancha. Rodrigo Jiménez Uriburu, que lo pusimos de centro delantero porque se ve que es el que más se anima a cualquier cosa en su aparición con el mate. Sergio Mola, que distribuye como puede lo que le llega. Luciani, que está hecho un marcador feroz, y Roby Martínez. Bueno, por ahora estos son los integrantes más conocidos del equipo de Comodoro Pi. Pero es muy interesante también seguir diciendo lo que son estos personajes, porque sin conocerlos no podríamos entender qué es lo que está pasando ahora, lo que sucede, lo que ocurre en torno a la justicia. Horacio Berbisky escribió en El cohete a la luna algo muy valioso para entender a qué se juega. Pongámoslo, por favor, porque me gusta que la gente lea con nosotros. La nota se llama Administrar las consecuencias. Y dice, también varió la actitud del fiscal Diego Luciani, desde entonces hasta ahora. En 2019, luego de las elecciones primarias, buscaba contacto con la vicepresidenta electa para explicar que estaba obligado a acusarla, pero no tenía pruebas contra ella. Discúlpeme, no tengo más remedio. Por lo cual usaría la figura comodín de la asociación ilícita. Imagínese que es la más irreverente ante la justicia de las figuras a las que pudieran recurrir. Usó como intermediario, cuenta Berbisky, a un juez de San Isidro, donde comenzó su carrera, un hermano de una colaboradora de Cristina. Por ahí venía la mano. Ahora que la oposición da por ganada la próxima elección, Luciani cascotea a CFK a metáforas y adjetivos para presentarla como la máxima corrupta de la historia nacional, y dice una cosa lapidaria. El sentido común es lo que acompaña sus argumentaciones. Un tuit de Graciana Peñafor, como siempre ayudándonos a pensar, dice lo que vamos a leer ya mismo. ¿Está el tuit? Es un audio, mejor todavía, ahí va. El problema es que están haciendo esto de encubrir sistemáticamente, porque se volvió un sistema de funcionamiento de la acusación durante el gobierno de Macri. Entonces están dictando sentencias en defensa propia, porque todos los que fueron Olivos, todos los que fueron a la Rosada, todas estas sentencias están motivadas por un interés de autoprotección. Y ya solo por tener ese interés deberían no intervenir. Es corporativo el asunto ya. Absolutamente, absolutamente. Pensá que quienes van a decidir a favor o en contra de la recusación, si se concede o no se concede, es la Cámara de Casación, que están involucrados en situaciones similares. Esta justicia en posición dorsal parece saberlo, conoce, entiende qué es lo que ocurre. Entonces puede aparecer el fiscal, que es el otro fiscal, Mola, el de la fotografía, con toda la plana mayor de Juntos por el Cambio. Ahí estaba Casal, Contegrán, Bullrich, Ritondo, estaban todos, una familia, como quien dice. Efectivamente, pero con GL, a lo italiano, la familia. De eso más o menos se trata. El fiscal Sergio Mola se equivoca en determinado momento, entonces en vez de decir señores jueces, dice señores jefes. Él sabe muy bien cómo se tiene que dirigir.
carátula del cuerpo 10 del expediente, señores jueces. Ese descaro que tienen para manejarse dentro de la justicia motiva respuestas. Anoche con Juana Morín estuvo conversando Juan Martín Mena y dijo esto. Llevamos horas y horas de alegato del fiscal Luciani y no vemos que el fiscal muestre justamente las evidencias de lo que se comprobó en el juicio oral y público. ¿Qué hace? Sigue sosteniendo su hipótesis, sigue sosteniendo la acusación y la novela. Confluyeron los intereses de grandes grupos de medios, insisto, con nombre y apellido, esto es una estrategia trazada por el Grupo Clarín, La Nación, con el expresidente Mauricio Macri, funcionario de su gobierno, al cual, y ahí viene la gravedad de lo que ocurrió, se le arrodilló un sector muy chiquito, no quiero ser injusto, digo, esto no arrastra a todos porque hay jueces, juezas, fiscales y fiscalas que hacen un trabajo enorme y que no salen en las tapas de los diarios. Un sector muy chiquito pero muy poderoso del Poder Judicial. Luciani debería ser inmediatamente suspendido y enviado a juicio político en el Ministerio Público Fiscal. Menciona Juan Martín Mena, el viceministro, a una justicia mediática. En efecto, es una justicia mediática. Usted va a ver ahora lo que millones de personas que los ven a ellos, y solamente a ellos, en muchos casos, y se van tornando en cómplices al final, porque es prestar demasiado la inteligencia. Uno puede entender que aquello que dicen que va en línea con nuestra ideología, en principio nos pueda caer bien. Pero por más ideología que tengamos, si todo lo que nos dicen es mentira y lo vamos comprobando, nos convertimos en malas personas. Terminamos condenados moralmente. Está bien que a la moral, a veces, a la conciencia, se le puede dar un golpe. Hoy por radio me acordaba de William Wilson, aquel cuento maravilloso de Edgar Allan Poe, en el que un hombre es perseguido por alguien durante mucho tiempo y a donde va está vestido igual que él y lo persigue y lo hostiga y le habla y le dice no podés hacer eso, le va señalando el camino hasta que al final lo mata, y cuando lo mata el personaje que lo perseguía le dice te mataste a vos mismo, te suicidaste, porque yo soy vos, soy tu otra parte, soy tu conciencia. Y esto es lo que evidentemente muchísimos seguidores de esos que cuando van a una esquina, nuestros compañeros, por ejemplo, a preguntar por algo, terminan diciendo solamente lo que encuentran para repetir de los medios, que dicen cualquier cosa. Usted va a ver ahora cómo La Nación Más, me dice aquí la minuta preparada por mis compañeros brillantes de producción, lo que dice La Nación Más, Macri. Hay que decirlo así porque es así. La Nación Más Macri habla de los testigos, habla de la causa, y usted va a ver a continuación algo de lo que dijeron los testigos. Preciso alegato con mucho detalle del fiscal Luciani, Cristina no va a zafar primero de ser acusada y luego condenada. Incluso es probable que Luciani y Mola, el otro fiscal, terminen pidiendo la pena máxima. Sin embargo, de nuestro informe no se desprende que hayan rutas pagadas y no construidas. Tampoco se desprende que haya certificaciones o desvíos en las certificaciones. Mucho menos el informe habla de sobreprecios. Entonces es donde yo me pregunto cuál fue la interpretación que hizo el administrador de vialidades entonces, el ingeniero en petróleo Iguacel, para formular una causa judicial a partir de nuestro informe de auditoría. Este hombre. Vamos a tratar de comprender a este señor Pastore. Él es el perito designado por Iguacel. Váyase todos los trabajos que le pidió Iguacel. Esos trabajos que tenían la dirección de ir solamente a una provincia y no a las otras, que por lo menos permitían comparar con algo. No, solamente a la provincia. Va el auditor y no encuentra nada, no encuentra sobreprecios, no encuentra obras que no se hubieran terminado, y las que no se terminaron ocurrió porque entra el gobierno de Macri y dijo de lo que hizo el gobierno anterior no tocamos nada, para que él luciera un desastre, y después iba a la televisión y decía mire, invirtieron tanto y no terminaron la obra. Claro, no la terminaron porque hay continuidad en la vida del país, y si viene un gobierno que no quiere terminar esta pared y no pone lo necesario, bueno, esa pared queda así, queda abandonada. Esto han hecho. Pero es muy curioso, el auditor
llega con todo su trabajo, presenta las carpetas y se la da a Iguacel. La sorpresa de este hombre es que con esas carpetas, igual, Iguacel, que no tenía otro destino, ¿se acuerdan el del cuento de los 3 chanchitos? Él decide comportarse como uno de ellos y manda adelante, va al frente con esta denuncia. Total, la van a tomar los amigos, los grandes futbolistas de los abrojos, y se la van a ir pasando. Después de esto, ¿sabe quién viene? Cuando estos jueces, si queda Jiménez Uriburu, que parecería mentira, pero si queda Jiménez Uriburu, con ese voto y otro más o menos seguro que da la impresión que tienen, consiguen condenarla. Después tiene que ir a casación. ¿Sabe quiénes están en casación? Geminiani, Borinsky, Hornos, toda esa gente. Esos están. Borinsky al frente de todo. En casación. Esa es la casación que tendría que tratar si pasan esta etapa. Y después queda la Corte Suprema de Justicia. Quiero que se muera de risa, por favor. Viene Pepín como director técnico del equipo, como capitán, y les recuerda todo lo que hay que hacer. Es muy triste, pero también si nos amargamos, si nos clavamos puñales a cada momento, no se puede vivir, porque de verdad es un asco. De verdad, ese estado purulento, putrefacto, el que tiene la justicia, esta justicia, hoy día en la República Argentina. Mire ahora lo que dijeron los empresarios, pasaron por allí empresarios. Supuestamente, Báez había tenido ventajas que tendrían que, de alguna manera, generar la queja de los empresarios. Alguien dirá, bueno, no se quejan porque estaban todos de acuerdo. Bueno, esa Cámara no la integraba Báez. Así que perfectamente se podían. Lo que pasa que eran, de alguna manera, todos personajes que estaban atendiendo su juego, su obra. Vos tenés Santa Cruz, me voy a meter muy poco con Santa Cruz. Yo tengo Santa Fe, no vengas a Santa Fe. Y yo tengo Jujuy. Quédate dentro de todo, porque además te voy a ganar la licitación. Jujuy te queda lejos, tenés que venir con las máquinas, tenés que venir con todo. Acá contratar los empleados, traer tus especialistas. Vos quedate en tu ámbito. Sos capital, hace capital, Gran Buenos Aires. Sos Mendoza, hace Mendoza con Urbano. Sos Santa Cruz y hace lo que puedas. Y entonces ahí aparece alguien que de 50 licitaciones gana 30, o de 80 gana 50, porque lo tiene todo ahí, y porque tiene todos los contactos, y porque se conoce absolutamente con todo el mundo. ¿Recuerdan ustedes la licitación hace poco del gasoducto? ¿Se acuerda el lío que se armó porque la ganó Roca? ¿Y quién va a competir con Roca en una licitación? Dígame. Hagamos la licitación lo más prolijamente que se pueda. Usted me dice, pero es una lástima, ¿sí? Por supuesto que es una lástima. Siempre estamos hablando de la concentración, etcétera. Pero está arreglado, está amañado, como pretendió decir por un ratito nada más, y después corrigió todo culpas. No. Si vas a competir con Roca, no tenés cómo empezar. Yo no puedo entrar a un ring con Tyson. No tengo manera, no puedo correr con el campeón del mundo de los 100 metros. No hay manera. Me va a ganar por 99 metros y Roca le gana por 99 metros. Y esto pasaba en Santa Cruz, como pasa en Santa Fe, como pasa en Mendoza. Tomarse de esto es una vergüenza que atenta contra la mínima inteligencia de las personas a las que le hablan. Lo que está haciendo Luciani es un atentado violento al pudor, porque va contra la mínima inteligencia, desprecia a la gente. Pero bueno, tiene mucho poder detrás. Vea usted lo que dicen entonces los empresarios, los competidores de Báez. ¿Tuvo que solicitar la ampliación de plazos de obra? Sí. Los plazos originales de obra. ¿Nos podría explicar por qué motivos? Hay muchas cosas que pueden por temas climáticos, por temas sindicales, digamos. Hay billones de variantes en el cual las obras se pueden hacer, se extienden los plazos. Y es muy normal. Yo no diría que no conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado. Impugnaciones son impugnaciones de otros oferentes que hacen observaciones a la oferta que haya elegido la Administración de Vialidad. ¿Y usted alguna vez impugnó alguna licitación en la provincia de Santa Cruz? No. Y que no hemos recibido de nuestros asociados en su momento, menos cuando yo fui presidente y anteriormente tampoco, alguna denuncia o información alguna respecto de irregularidades en las licitaciones en la provincia de Santa Cruz. Calcaterra, el primo de Macri, para muchos el testaferro de Macri, se maneja allí con honestidad intelectual. Y dice, no hay obra que empiece y termine en tiempo. Y menos posible es esto en Santa Cruz. Usted sabe la cuestión de los climas.
Usted sabe que alguna vez pueden salir a trabajar y no ven a 20 metros de distancia, y saben que los vientos a veces los llevan a más velocidad que los automóviles. Sabe perfectamente que estas condiciones dan. Pero lo curioso es que el perito no encontró obras que hubieran demorado más de lo que se podía entender como conveniente. Las que se pararon fue porque Macri, el gobierno neoliberal, no quiso hacerlo. Y no quería hacerlas por egoísmo, etcétera, pero además para mostrar eso a la televisión. Mire lo que hicieron, una ruta que no terminaron. Hasta acá llegó la ruta. Sí, le faltaba un año de contrato para hacerla. Y esos no cumplieron con el año de contrato. Entonces la ruta quedó ahí. Mire, es salvaje. Como dice el doctor José Manuel Ubeira, es un escándalo. Lo que hay es otra construcción del lofer por el cual estamos pasando esta causa y la próxima que va a ser Cuadernos. O sea, esta causa ya realmente es un escándalo. Pero cuando lleguemos a Cuadernos, y venga Centeno y Centeno se tenga que sentar allí, porque quiero ver todos estos macacos que estuvieron alrededor de este tema, que dejaron gente en cana, que destruyeron el patrimonio de muchas empresas, que acabaron concretamente con algún prestigio de algunas personas, pura y exclusivamente ahora que vengan a decir que con las fotocopias se puede llegar a algún tipo de lugar. Todo esto es, digamos, una construcción y un relato que ha pasado por la causa del dólar futuro, la causa del memorándum. O sea, una a una se van cayendo las causas porque la construcción es falsa. Solo una justicia emponzoñada puede proceder como lo están haciendo. Y lo que dice el doctor Ubeira es así: esto es un escándalo, es insoportable, es inaguantable. De verdad, podrían detenerse, podrían parar, pero ¿cómo lo van a hacer? Si la mafia está alimentando la imposibilidad, mire, si Jiménez Uriburu fuera honesto y no fuera el mateador de Liverpool y el visitante de Macri y todo lo demás, si fuera un tipo honestísimo, igual le costaría mucho salir de la trampa que significa que todos los días le estén titulando como para dejar a una persona que Mañeto, el hombre más corrupto de la República Argentina, corrupto con los elementos sobre la mesa, papel prensa, Telecom, quedarse absolutamente con todo. Él es el que dice al ladrón, al ladrón. Es muy doloroso que sea así y es lo que hace permanentemente. Pero les pasan cosas muy complejas. Por ejemplo, a Luciani le dio un ataque de caspa cuando supo que Stornelli decía que Luciani honra la justicia. Un elogio de Stornelli, ya sabemos lo que significa hoy día para cualquiera que ande más o menos cerca de la justicia. Eso es prueba lo que estamos viendo, ¿no? Obviamente, es prueba. Creo que hay mucho más todavía, ¿no? Quedan varias jornadas del alegato y tengo entendido que el fiscal tiene muchas más pruebas para probar y mucho más para argumentar. ¿Se sienten reivindicados como hombres de la justicia por esto que está pasando? Independientemente de cómo termina el juicio, ¿no? Yo creo que el fiscal Luciani está honrando a la justicia y que está haciendo una tarea brillante. Esto no estoy hablando de cómo termine el juicio ni cómo sea la sentencia porque no lo sé, pero creo que encierran una profesionalidad y una valentía que no son vistas frecuentemente. Stornelli, de acuerdo a sus propios valores. La moral de Stornelli lo ve a Luciani como alguien muy potable para la justicia. La cosa más lógica del mundo. Juegan en el mismo cuadro. Stornelli está un poquito más entrado en peso y entonces no puede participar. Se moriría por estar, pero aunque sea llevar el agua. Pero no estaba. Esta de Stornelli estaba en todo lo demás, lo que se conoce, D'Alessio, Santoro, toda la comandita aquella, en lo de Chévez, en lo de la cocaína que le iban a poner al ex marido de su mujer, en todo eso, planeándolo con D'Alessio. Estaba en todo eso. Esta conformación de Stornelli es la que habilita a que diga de Luciani lo que a Luciani seguramente le llevó a decir: pará, no me defendás, debe haber tomado el teléfono, no me defiendas más, te agradezco pero no lo haga porque me comprometés demasiado con todo lo que están diciendo de mí, y que para colmo yo cuando digo que voy a refutarlo, todo lo que digo es más adelante, me van a escuchar, no me ayudes más. Volvamos al auditor, porque es muy importante, el auditor que puso Iguacel, no el auditor que puso Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, no lo podía poner porque no tenía nada que ver con este juicio. Saben ustedes que ni siquiera está nombrada. No hay manera. El domingo, en el colmo del gangsterismo judicial, Luciani incorporó a Máximo Kirchner. No está en la causa, no está imputado, no está nada. Es un disparate que esto sí va serio. Le motivó a Luciani que varios personajes de la justicia, al parecer lo llamaran, estaba muy compungido por haberlo hecho, pero ahora no tiene más remedio que ir adelante. Pero le dijeron, no tenías ninguna necesidad, porque si vos querés meter a Máximo es porque no tenés nada de la señora. No, dejá quieto ese tema, no te metas con más cosas. Fue una barbaridad lo que hiciste. Y pasó un fin de semana por ese lado bastante triste, Luciani. Volvamos al perito. El perito es muy importante, es el perito que puso Iguacel. Vaya y fíjese lo que han hecho allí. Y me trae todo el informe. Y le trajo todo el informe. Y el informe decía, no pasa nada, no hay nada, no tengo nada para contarle, lamentablemente. Igual tenía muchas carillas de análisis de lo que había sucedido, lo que aportaba el señor Pastor Romero. Bueno, escuchémoslo al señor Romero. El perjuicio del que usted habla en este momento, en función del abandono y de la probable ruina de las obras, ¿sería mayor o menor al desfasaje en las certificaciones que usted refirió, pudo constatar durante su auditoría? Infinitamente mayor e infinitamente más grave. Los desfasajes que vimos nosotros ya los referí, dentro de lo que es un relevamiento expeditivo, fueron menores y despreciables, y esto es el abandono lisa y llanamente de obras que nos costaron muchos millones a los argentinos, y es un perjuicio muy grande para el Estado Nacional. Por eso a veces a mí me sorprende, como dije hoy, cuando me preguntan por una línea de borde, un cartel que falta, y no miramos las obras que quedaron abandonadas, que no pasó solo en Santa Cruz, pasaron en varios lugares del país, en la Ruta 19 en Córdoba, la 18 en Entre Ríos, que bueno, felizmente se pusieron en marcha en estos últimos meses. Dice la doctora Natalia Salvo, el fiscal Luciani y el juez Jiménez Uriburu de la causa vialidad jugaron al fútbol lo ya conocido. La ausencia de imparcialidad y objetividad es innegable. Usar al Poder Judicial para premiar a propios y castigar ajenos. Emir Sader, el gran periodista latinoamericano desde Brasil, opina sobre lo que está ocurriendo aquí. Emir Sader lo conoce muy bien. Emir Sader fue un testigo periodístico de las atrocidades que llevaron adelante Moro, Tribunal Supremo y toda la clase política elitista de Brasil, la parte elitista de la clase política. O sea, es un partido que ya vio, es un espejo que adelantó Brasil para él con respecto a lo que ahora está sucediendo en la Argentina. Mismo tipo de denuncias, sin ninguna base, absolutamente falsas, persecución obstinada, participación de los medios de comunicación, empujando, haciendo las denuncias que después toman los jueces, con las que después no pasa nada, pero no importa, porque las decisiones son de carácter político. Entonces Emir Sader dice esto sobre lo que pasa ahora en la Argentina. Lo que pasa con Cristina es que, como la derecha no puede derrotarla en apoyo popular, electoralmente, democráticamente, tratan de expulsarla de la política, descalificarla jurídicamente. Es exactamente lo que pasó con Lula, víctima de lo que se llamaría de judicialización de la política o lawfare. Levantar acusaciones sin fundamento, con conluyo, connivencia del Poder Judiciario y de sectores de los medios de comunicación, con eso descalificar la imagen pública de líderes políticos como Lula y como Cristina, tratando de esa manera impedir que ellos sean elegidos, sean los principales dirigentes políticos nacionales, populares del país. La guerra sin fin, siglos de guerra, por lo menos muchos años, parece aludir a la guerra interna contra Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, pero nosotros vamos a hablar de una guerra que provoca al mundo inmensa angustia, mucha hambre. Ven ustedes el peligro que ahora estamos corriendo según France 24, que está bastante cerca
del origen de todos estos episodios y que los está tratando permanentemente. Existe un riesgo real de desastre nuclear por la guerra en Ucrania, lo dice el director general del Organismo de Energía Atómica, muy preocupado por los bombardeos del viernes pasado y sábado, de los que se están culpando Rusia y Ucrania. Esto está ubicado en territorio ucraniano, pero bajo ocupación rusa, con lo cual la acusación ucraniana una vez más parece compadecerse con una gran capacidad para mentir de Occidente. Están jugando con fuego, dice el organismo, y hay riesgo de un desastre nuclear. Claro, le están tirando a los reductos donde está todo lo nuclear, en una zona que ya es de Rusia o que ha tomado en el transcurso de la guerra. Por lo tanto, es indudable de quién es el ataque. Sería extraño que los rusos le tiraran a sus propios soldados. Mire usted lo que dice Guterres sobre esto de la guerra nuclear, que se podría venir, que se puede desencadenar. Las provocaciones son permanentes y cuando uno conoce el espíritu con el que se llevan por delante todo lo que es la idea de dominar al mundo por completo, lo puede entender. The clouds that parted following the end of the Cold War are gathering once more. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. Las nubes, anoté, se juntan, aquellas que se habían disipado, aquel humo de Hiroshima, aquel humo de Nagasaki, mañana se cumplen 77 años, todo aquello parecía que se había disipado, pero no, se están juntando de nuevo. Lo dice bien, es una metáfora, una analogía muy correcta, la que hace Guterres, el hombre de la ONU. Pero para mí, hablando de la guerra, nada me resultó más interesante de mucho tiempo a esta parte, desde que comenzó la guerra, como lo que dijo Roger Waters, un auténtico ídolo, el hombre de Pink Floyd. Va a una entrevista con la CNN y ahí encuentra un periodista, como por acá abundan, muy del sistema. Todas sus preguntas tienen dos características. Primero, la malicia, y segundo, el nivel altísimo de desinformación. Porque se informan, el de la CNN se informará de todo lo que es la derecha, verá Fox News en los ratos libres. Y después van y proceden y actúan y dicen exactamente eso que creen haber aprendido y caen en un nivel de desinformación que les resulta fatal. Vamos a empezar con la nota. And in the current show, you've got a montage of war criminals, according to you, and a picture apparently of President Biden on the screen, and it says, "Just getting started." What's that all about? President Joe Biden? Yeah. Well, he's fueling the fire in the Ukraine for a start. That is a huge crime. Why won't the United States of America encourage Zelensky, or whatever his name is, the president, to negotiate and obviating the need for this horrific, horrendous war that's killing... You're blaming... we don't know how many Ukrainians. But you're blaming the party that got invaded. Come on, you've got it reversed. That's you know, any war, when did it start? This war is basically about the action and reaction of NATO pushing right up to the Russian border, which they promised they wouldn't do when Gorbachev negotiated the withdrawal of the USSR from the whole of Eastern Europe. La pregunta del periodista es notable, porque marca su nivel de desinformación o de maldad. Porque cuando Waters le dice, esta guerra es impulsada por Estados Unidos y la OTAN, si ustedes son seguidores del programa, muchos de ustedes saben que desde antes de empezar la guerra era nuestra versión de los hechos, por eso es verdad, también nos entusiasma enormemente coincidir nada menos que con Roger Waters. Pero entonces el periodista, cuando contesta Waters de la presencia de Estados Unidos, de la OTAN en todo esto, dice, pero estás defendiendo al invasor. Como si todo empezara en el momento en que Rusia puso dirección, brújulas hacia Ucrania. No empiezan ahí las cosas. Entonces él le recuerda, Roger Waters. Vamos a seguir un poco más adelante con la nota, porque hay cosas muy interesantes para entender esa política
mundial, pero para entender también de los medios de comunicación. A veces uno termina confundido, son brutos, son bestias, no leen o no leen nada. O lo que pasa es que tienen un nivel tan grande de desinformación y solo pueden decir tonteras como las de ese tipo que trabaja en la CNN. Y en la CNN buena, porque la CNN en español nos tratan como el patio trasero, nos dan la CNN que ellos creen que merecemos. Pero la otra CNN es más periodística y sin embargo tiene ese tipo. Así que estás defendiendo a los invasores. Caramba, le dice Roger Waters con paciencia. Esto empezó un poco antes y le explica lo que ustedes vieron. Enseguida de la pausa, un poco más de Roger Waters, un poco más del mundo, para entender qué es lo que está pasando y para preocuparnos de también la relación Estados Unidos-China. Eso viene muy mal, eso viene en falsa escuadra. Enseguida volvemos. Sí, son siglos de guerra, pero ahora parece que cuando pensábamos que el poder destructor que tienen de un lado y de otro los iba a calmar, no es así. No están para nada calmos y es muy peligroso. Roger Waters hablando ahora con este periodista de la CNN sobre Taiwán. Mire cómo es el diálogo. And you would think the Russians would have learned their lesson from war and wouldn't have invaded Ukraine. Well, you Fair? with all your reading, I would suggest you, Michael, that you go away and read a bit more and then try and figure out what the United States would do if the Chinese were putting nuclear-armed missiles into Mexico and Canada. The Chinese are too busy encircling Taiwan as we speak, okay? They're not encircling Taiwan. Taiwan is part of China, and that's been absolutely accepted by the whole of the international community since 1948. And if you don't know that, you're not reading enough. Go and read about it. Roger, if you're having a conversation about human rights, at the top of the list of offenders are the Chinese. Why is it always the Western world? At the top of your list. Why is it always the Chinese Western didn't world? invade Iraq and kill 1 million people in 2003. Pobre tipo, pobre periodista, comportarse tan servil frente a un hombre tan libre como Roger Waters. Nancy Pelosi es la responsable directa, porque es la que fue, pero naturalmente es Estados Unidos, en esta provocación que uno no puede entender cuál es el origen. They may try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there, and we will not allow them to isolate Taiwan. They are not doing our travel schedule. The Chinese government is not doing that. La consecuencia inmediata ha sido que China suspendió los programas de cooperación con Estados Unidos y anuncia sanciones contra Pelosi. No sé qué tipo de sanciones podrá aplicar, pero es lo que está diciendo. Veamos la información tan solo para que conste, porque es parte del ritmo informativo que han impuesto con esta presencia de Nancy Pelosi representando al gobierno de Estados Unidos en Taiwán. Una directa provocación, como dice Roger Waters, sobre China. China suspende programas de cooperación, la suspensión de varios programas con Washington, cooperación antidrogas, es decir, cosas que más o menos van colaborando entre ellos y que por lo general son las buenas. Es decir, todo este tipo de colaboraciones son las que tienen un resultado del que nosotros también salimos beneficiados. Pero Anthony Blinken, dice el secretario de Estado, personaje, ¿no?, dice que China sobreactuó todo esto, que se enojó demasiado. They try to keep Taiwan from visiting or participating in other places, but they will not isolate Taiwan by preventing us to travel there, and we will not allow them to isolate Taiwan. They are not doing our travel schedule. The Chinese government is not doing that. Bueno, Blinken no va a estar hoy. Se lo debemos para mañana. Pero eso es lo que dijo, que los chinos sobreactuaron un poco el tema. Hubo una participación argentina. Permítame decir, no por China, no por Taiwán, no por Estados Unidos exactamente, pero en el peso enorme que significa que la primera visita trascendente sea al embajador de Estados Unidos de parte de Massa, o la designación de Rubinstein
y de Marx y todo lo que está sucediendo. Es una carga bastante pesada de la que por suerte con todos estos temas podemos ocuparnos un poco menos si se nos permite la idea. Pero Sabino Vaca Narvaja, el embajador en China, dijo algo que es una verdad y que por supuesto ha puesto de la nuca a los medios mafiosos y que naturalmente juegan cipayamente siempre a favor de Estados Unidos. Les pareció una barbaridad que se dijera como opinión que lo de Estados Unidos en este caso fue una provocación. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Qué es lo que dice un entendido de la política internacional, un observador y un hombre libre como Roger Waters? Veamos a Vaca Narvaja. Nosotros estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación para China y ha sido un problema para toda la comunidad internacional. Por eso queremos condenar esta visita y sumarnos a las voces de Latinoamérica, pero también a las voces de Naciones Unidas, porque el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha declarado el principio que a Naciones Unidas se rige bajo el principio de una sola China, como es la resolución de 1971. Pero permítame un instante más de Roger Waters, hablando sobre el papel que el hombre de la CNN le asigna a los Estados Unidos. El viernes, sin ir más lejos, le mostrábamos a ustedes 1.600 toneladas de bombas lanzadas sobre Tokio, matando 100.000 civiles, y después Nagasaki, y después la de mañana, Hiroshima primero y después Nagasaki, y bueno, lo que mencionaba Roger Waters de Irak, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes la cuestión de los libertadores o liberadores del mundo que se atribuye a este periodista de la CNN en el diálogo con Roger Waters, ya para ir terminando. When you say this, then I have to say, what about our role as liberators? You of all people, you have no role as liberators. World War II. World War II. You got into World War II because Come on. Pearl Harbor. Pearl Harbor. You were completely isolationist until that sad, that devastating, I would argue we were always going to get in, and that pushed us in. But thank God the United States got in, right? You lost your father in World War II. Thank God the United States. But thank God the Russians had already won the bloody war almost by then. Don't forget, 23 million Russians died protecting you and me from the Nazi menace. Qué paliza, ¿no? Pero a eso se exponen. Normalmente cuando van personas informadas a los canales de acá ocurre algo parecido, porque da la sensación de que se niegan a informarse de todo. Y esa es una desventaja como la que tenía nada menos que un periodista de la CNN, uno lo imagina por lo menos capaz, inteligente, informado, que no va a recorrer caminos que le puedan permitir que su entrevistado lo abofetee de esta manera. Quiero agradecer muchísimo al Congreso de la Nación la distinción que hoy, con la presencia de la gente de Editorial Octubre, Gisela Marciota como diputada, ese pergamino que recibimos con María Seoane, en realidad ahí está María, en tanto autores del libro Momentos de Astor Piazzolla, que fue especialmente distinguido en el Congreso de la Nación. A Santa María, a la gente de Octubre y, como decía, a la diputada Gisela Marciota y a todos los que estaban allí y a la muchísima gente que participó, mi gratitud. Es un momento inolvidable de mi vida haber participado del libro de Piazzolla, hacer un libro de Piazzolla del que me provoca muchísimo orgullo, es una manera de distinguir toda la carrera. ¿Quién está hoy? Juan Amorín. Mi admirado Juan, lo vi anoche en el estupendo programa del que tomamos nosotros su material, por ejemplo, con el auditor que había puesto Iguacel y de que después estaba evidentemente muy molesto por lo que mentían en la causa que habían emprendido. Bueno, por ahora se los va a contar mucho mejor Juan. Yo les digo muchas gracias a Juanpi Montes Onganía de la dinastía de Charlie Montes Onganía, a Julián Capazo. Mi saludo para Ana Genia Sánchez, que debe estar disfrutando sus vacaciones, y a toda la gente de C5N. Muchas gracias y nos reencontramos, Dios mediante, mañana después de nuestra exquisita amiga Luli Trujillo.